Ahora sí estamos. Bueno, vamos a concluir hoy con este estudio que estábamos haciendo acerca de la oración, ¿no? Hoy vamos a cortar algunas cosas para llegar con la voz y también con el tiempo. Bien, vamos a leer un texto que leímos el miércoles pasado, que sacamos una enseñanza importante acerca de perseverar en la oración. Hablamos de Isaías 62, 6 y 7, ¿no? Y este texto decía, no le deis tregua, ¿no? Y decíamos, esto es como una guerra, una batalla espiritual donde no hay que flaquear, hay que seguir y seguir y seguir orando. Pero me encanta este versículo de Isaías 62, 6 y 7. Lo voy a leer yo en, no sé si lo tenemos en Biblia de las Américas, ¿sí? Esperamos ahí que lo pongan. Dice, sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas, en todo el día y en toda la noche jamás callarán. Los que hacéis que el Señor recuerde, no os deis descanso. Y es para, todo el texto es hermoso, pero también subrayar esa frase, los que hacen que el Señor recuerde, los que hacen que el Señor recuerde. Entonces lo que vamos a ver ahora, el primer punto es oraciones basadas en promesas. Oraciones basadas en promesas. ¿Y qué es lo que tenía que recordar el Señor? Tenía que recordar que Dios ha hecho un montón de promesas sobre Israel en este texto particular. Israel en ese momento estaba, digamos, muy decaída. Había sido invadida y estaba con mucho pecado, la verdad que muy mal. Entonces dice, qué bueno aquellos que le recuerdan a Dios lo que Él ha prometido para que Él cumpla lo que Él ha prometido. Y no porque Dios no vaya a cumplir lo que Él ha prometido, pero ya vamos a ver que hay un patrón en la Escritura y qué importante es orar basados en promesas. Si yo oro, no sé, por la sanidad de una persona, como oramos muchas veces, ¿hay una promesa de que Dios va a sanar a tal persona? No la hay. Si yo oro por el trabajo de un hermano o una hermana, ¿hay una promesa que diga que Dios le va a dar trabajo a ese hermano o esa hermana o ese trabajo? No, dice que Dios promete el sustento, ¿no?, para sus hijos. Hay un montón de cosas con las cuales podemos orar, pero Dios no ha prometido esa cosa en particular. Ya vamos a hablar ese tema. Pero con cuánta confianza podemos orar a Dios sabiendo que Él nos escucha, que Él va a responder nuestras oraciones cuando oramos basados en lo que Dios ha prometido. ¿Te acordás Salmo 50:15, Daniel? Invócame en el día de la angustia, y yo te libraré y tú me honrarás. Si yo estoy pasando un difícil momento e invoco a Dios, ¿qué dice Dios que va a hacer? Él me va a ayudar, Él me va a librar, ¿no? Tal vez no de la forma en la que yo quiero ser librado, pero Dios promete que Él me va a librar. Y eso es orar basados en promesas. Y cuando yo oro basado en promesa, tengo la certidumbre de que Dios va a contestar esa oración, porque es una oración conforme a su voluntad. Obviamente, hay algunas promesas que tienen condiciones, que yo tengo que cumplir esas condiciones para reclamar el cumplimiento de esa promesa. Pero me encanta esa frase, los que hacen que el Señor recuerde. Y es una exhortación y un llamado para todos nosotros, a ser de aquellos que le recordamos a Dios las promesas que Él ha hecho, tanto para nosotros como para el pueblo, como para las demás personas. Vamos a leer Jeremías 29 del 10 al 14. Voy a pedir a Gustavo, ¿tenés micrófono? Mejor si estemos dos.
Jeremías 29:10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Muy bien, este texto tiene alguna secuencia muy interesante. Está hablando, Dios castigó a la nación de Israel llevándola al cautiverio allí a Babilonia por motivo de su idolatría, ¿no? Y el profeta Jeremías había profetizado que el castigo iba a durar ¿cuánto tiempo? 70 años. 70 años iban a estar fuera de Jerusalén, fuera de su tierra, iban a estar cautivos, y después de 70 años ellos iban a empezar a regresar. Pero fíjense qué importante, primero Dios tenía planes de bienestar para su pueblo, pero fíjense qué interesante, dice a la mitad, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, después de que pasen los 70 años, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová el Señor, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé. Ahora bien, después de que se cumplen los 70 años, ¿qué tenían que hacer ellos? ¿Cómo? Orar. Dice: entonces me invocaréis y oraréis. Entonces, fíjense cómo Dios hace una promesa, porque cuando Jeremías promete a ellos estaban cautivos en Babilonia. Y les dice, bueno, van a estar por causa de su pecado 70 años cautivos, pero va a llegar un día que ustedes van a orar a mí, que ustedes me van a buscar, yo los voy a escuchar y yo los voy a hacer volver de la cautividad. Vamos a leer Daniel 9, 2 y 3, Gustavo, y después vamos a leer el 23. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías. Paramos ahí. ¿Qué libro estaba leyendo Daniel? Jeremías. ¿Y de qué se da cuenta Jeremías? Los años que Israel tenía que estar cautivo por causa de su pecado. Estaba leyendo Jeremías. Se da cuenta que eran 70 años. Y se da cuenta que los 70 años se habían cumplido. Seguí leyendo, Gustavo. Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y el 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Bien. Entonces fíjense, hay una secuencia en la palabra de Dios. Dios tiene un propósito, en base a ese propósito Él da una promesa y nosotros tomamos esa promesa con la oración, ¿no? Entonces Dios tenía un propósito por el cual castiga a su pueblo para purificar a su pueblo, da una promesa de que en 70 años ellos iban a volver, pero parte de que esa promesa se cumpliera, o lo que tenía que pasar para que esa promesa se cumpliera, que era que ellos le buscaran en oración,
Y Daniel está leyendo Jeremías, se da cuenta de esto, de los 70 años que habían pasado, y empieza a orar a Dios, reclamando esa promesa. ¿Y cómo le contesta a Dios? Dice el 23, al principio de tus ruegos fue dada orden. Daniel tenía tanto poder en la oración, no por él mismo, sino por la comunión que tenía con Dios, que Daniel empezaba a orar y Dios ya empezaba a dar órdenes en el cielo contestando la oración de Daniel. Entonces, qué importante es que nosotros veamos qué promesas hay en la palabra de Dios para tu vida, para nuestra vida, para la vida de la iglesia, para la vida de las personas que nos rodean, y que oremos a Dios basados en esas promesas. Seamos aquellos que le recuerdan a Dios sus promesas, porque esas oraciones son contestadas. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bien. ¿A qué nos está alentando a orar conforme a la voluntad de Dios? Y mismo el apóstol Juan, la Biblia está diciendo que cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, esa oración, ¿cómo está? Asegurada. La respuesta es afirmativa. Ahora, ¿qué cosas son, por ejemplo, conforme a su voluntad? ¿Qué oración podemos tener conforme a su voluntad? Por ejemplo, la Biblia dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, si yo oro a Dios con sinceridad en mi corazón y le digo, Señor, ayúdame a ser más santo, ayúdame a sacar el pecado de mi vida, ¿Dios va a decir que no a esa oración? No, Dios va a decir que sí a esa oración. Y Dios me va a ayudar a ser más santo. Por supuesto que Dios me ayude a ser más santo no significa que yo no voy a tener que hacer nada. No, de ninguna forma. Yo voy a poner de lo mío, pero Dios va a poner de lo suyo, y sin lo cual es imposible realmente ser santo. Entonces, hay un montón de cosas que la Biblia dice que son la voluntad de Dios. Y cuando oramos por esas cosas que sabemos son la voluntad de Dios, tenemos que hacerlo con total fe, porque esa oración va a ser contestada. Orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Primero, conocer la voluntad de Dios, conocer sus promesas por medio de leer y estudiar la palabra de Dios. Ahora bien, podemos preguntarnos, y volviendo a lo que dijimos hace un ratito, ¿cómo hacemos para orar con fe cuando yo no sé si es la voluntad de Dios un tema por el cual yo estoy orando? Decimos, bueno, oremos, por ejemplo, recién me decía Carlitos, oremos por Juan Carlos, que el lunes se va a operar para que Dios tenga misericordia y pueda salir todo bien. Vamos a orar por eso, le vamos a pedir a Dios por eso. Pero yo no sé si la voluntad de Dios es que salga perfecto y pueda seguir con toda la obra allá, o lamentablemente las cosas pasan y la intervención sale mal. Digo, eso como cualquier otra cosa. Muchas veces traen orar por este familiar, por esta otra persona, y está muy bien que nosotros pongamos delante de la presencia de Dios aquellas cosas que son el deseo de nuestro corazón. Está muy bien eso, ¿no? Recién Daniel decía, orar por aquellas personas que pasaron, pero hoy no están. Está perfecto esa oración. Ahora bien, hay cosas que yo no sé si es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo hago para orar realmente con fe? Vamos a leer Hebreos 11:6. Y yo les voy a leer algunas cosas que saqué de una predicación acerca de este tema. Decía algo muy interesante Paul Washer acerca de este tema, de este punto. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, Dios quiere que sepamos que Dios recompensa, Dios premia a aquellos que le buscan. Sí o sí, Dios premia a aquellos que le buscan. ¿Me va a premiar como yo quiero? No lo sé. Eso está en la soberana voluntad de Dios. Pero sí lo que puedo decir que es una promesa de Dios es que cuando uno busca a Dios en cualquier asunto, Dios va a recompensar al que le busca en ese asunto. Puede ser a través de dar un sí a esa respuesta, a esa oración, o puede ser de alguna otra forma, pero lo que Dios sí promete es recompensar a aquel que le busca. Decía Paul Washer en uno de sus mensajes acerca de esto: mi fe no es que Dios va a hacer lo que estoy pidiendo, sino que Él va a recompensar la fe, el buscarle. Él hará algo. En eso puedo estar seguro y tranquilo. Habrá beneficios por buscar a Dios en ese asunto. Aunque Dios no sane, va a honrar mi oración, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Tenemos que orar con fe y pedir aquellas cosas que desea nuestro corazón. Por supuesto, siempre que no esté en contra de algún principio bíblico, ¿no? Pero si no está en contra de ningún principio bíblico, yo tengo que orar por fe por aquellas cosas que están en mi corazón. Y el buscarle a Dios con esa fe, con esa necesidad, con esa perseverancia, va a hacer que Dios me recompense de alguna forma que estará en su soberana voluntad. Entonces, puedo orar con fe por ese tema, porque me dará lo que le estoy pidiendo o hará otra cosa, pero lo que Dios sí prometió es que por buscarle, Dios me va a recompensar. Bien, muchas veces utilizamos la soberanía de Dios para ocultar nuestra falta de fe, ¿no? En otra parte él decía que muchas veces usamos expresiones como no sé cuál es la voluntad de Dios para ocultar nuestra fe, ¿no? Para no orar realmente con toda la intensidad. ¿Cómo es que lo usan? Y, por ejemplo, sí, le pedí a Dios tal cosa, pero no sé si es su voluntad. Entonces es como que no insistimos mucho, no pedimos mucho porque no sé si es su voluntad. Y en realidad estoy poniendo como excusa la soberanía de Dios para no orar por fe, para no pedir realmente las cosas que quiero que sucedan de una forma. Y tenemos que ser perseverantes, tenemos que importunar a Dios, como lo hemos visto el miércoles pasado, y salvo en algún momento que Dios me diga que no, si Dios me dijo claramente que no, bueno, ya está, no tengo que seguir orando, como Dios le contestó al apóstol Pablo, ¿no? Que bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero salvo eso, tenemos que seguir orando a Dios y clamando a Dios. Yo siempre me acuerdo cuando oraba por Josefina, antes de ir a Buenos Aires y que naciera y la primera intervención. Yo oraba porque Dios la sanara, y para que Dios la sanara y que no tuviese que haber ningún tipo de cirugía. Eso es lo que yo le pedía a Dios. No quería que Dios me diera menos simplemente porque yo pedí menos, ¿no? Lo vimos al centurión, que Jesucristo le dice: como creíste, te sea hecho, ¿no? Entonces, creíste poco, pediste poco, bueno, es lo poco que tenés. Entonces yo oraba para que Dios la sanara y no tuviese que pasar por ningún tipo de cirugías. Por supuesto, aceptando la voluntad de Dios, que fue que ella estuviera bien, pero a través de ese camino más doloroso que eran las cirugías. Pero en todo momento pedía que Dios obrara sobrenaturalmente, porque Él lo puede hacer si está en su voluntad, pero yo le pedía a Dios: Señor, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo te pido, ¿no? Y acepto cualquiera sea tu voluntad, pero esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo te pido. Entonces, y vaya que Dios recompensó esa oración de la familia y de toda la iglesia con la misericordia sobre ella, ¿no? Bien,
Y respecto a este punto, ¿a qué traía este ejemplo? Muchas veces racionalizamos la fe. O sea, tenemos un Dios de lo posible dentro de lo racional, ¿no? Entonces, ¿y Dios cómo sana hoy? Y Dios sana a través de la medicina, ¿no? Y por supuesto que Dios lo hace a través de la medicina, pero no es la única forma, ¿no? Entonces, no tenemos que tener, y esto lo podemos transportar a cualquier tema, no tenemos que tener un Dios racional, un Dios que cabe en nuestra mente de las cosas posibles que pueden suceder, porque Dios es intrínsecamente sobrenatural y extraordinario, ¿no? y todopoderoso. Y Él, si está en su voluntad, puede sanar totalmente sobrenaturalmente sin la medicina, si está en su voluntad para un caso determinado, ¿no? No estamos hablando para nada de lo que son los dones de sanidad de la iglesia primitiva, sino estamos hablando que por medio de la oración Dios puede hacer lo que esté en su voluntad. Bien, entonces vimos lo importante de tener oraciones basadas en las promesas de Dios. Vamos a ver ahora la oración en la vida de la iglesia primitiva, cómo oraban los primeros cristianos, ¿no? Vamos a leer, voy a pedir a Gustavo, Hechos 1:14 y después Hechos 2:42 y 47. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien, el primer versículo dice que perseveraban unánimes en oración y ruego, ¿no? Y Hechos 2:42 menciona las 4 cosas que hacía la iglesia primitiva, ¿no? A ver, repitamos, ¿cuál era la primera? Enseñanza, doctrina de los apóstoles. Oración, partimiento del pan, lo ponemos. En oración, Hechos 2:42. Hechos 2:42 dice que perseveraban en la oración, en el partimiento del pan, en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. Ahí lo ponemos, así lo tenemos todos, ¿no? La doctrina de los apóstoles, la enseñanza, esto que estamos haciendo ahora, la comunión los unos con los otros, el partimiento del pan, la cena del Señor y en las oraciones, ¿no? Saquemos una, a ver qué pasa, ¿no? Sacamos la doctrina de los apóstoles, ¿no? Nos juntamos, compartimos el pan, oramos mucho, ¿qué pasa? Y nos empezamos a desviar, porque el estudiar la palabra de Dios, el tener la palabra de Dios en nuestra vida es la que nos mantiene en línea con la voluntad de Dios, ¿no? Sacamos la comunión y bueno, peleados todos con todos, súper divididos. Sacamos el partimiento del pan, nos olvidamos de dónde nos rescató el Señor y el precio que pagó. Y ni hablar si nos olvidamos de las oraciones, ¿no? Yo lo veo esto, me gusta verlo como una mesa de 4 patas, ¿no? Estos eran los 4 elementos fundamentales que sostenían la iglesia. Saquemos cualquiera de estos elementos fundamentales de la mesa y ya la mesa no es igual. Depende de dónde te apoyas, tambalea y se cae y se rompe, ¿no? Entonces, por eso es que decimos la oración en la vida personal y en la vida de la iglesia no debe ser un anexo, no debe ser algo, bueno, lo hacemos en algún momento rápido y apurados, ¿no? O oramos mucho cuando las papas queman, ¿no? En la iglesia primitiva era algo sumamente importante y vital, tan vital como las otras cosas. Ninguno se imaginaría de decir, che, bueno, no vamos a hacer más la cena del Señor, o no vamos a enseñar más la Biblia, o no vamos a estar en comunión. Bueno, lo mismo pasa
con la oración. Estaban todas esas cosas al mismo nivel, ¿no? Y me hacía pensar en lo personal y también como iglesia, cuánto tiempo pasamos estudiando la palabra y cuánto tiempo pasamos orando, ¿no? He escuchado muchas veces a personas aconsejarle a estudiantes de seminario teológico: no estudies más de lo que orás, porque el conocimiento envanece. Cuando empezamos a tener más conocimiento de cualquier cosa, también puede pasar con la palabra de Dios. Empezamos a conocer, entender un montón de cosas y nuestro corazón se empieza a agrandar. Conocimiento envanece, mas el amor edifica. Entonces, nunca estudies más de lo que orás. Y la exhortación no es a estudiar poco, sino a orar más, ¿no? Porque cuando oramos, realmente le reconocemos a Dios y nos damos cuenta de nuestra dependencia de Dios, nuestra falta de suficiencia, ¿no? Entonces, es para pensar en lo personal y como iglesia. ¿Cuánto tiempo dedicamos a estudiar? ¿Cuánto tiempo dedicamos a leer? ¿Y cuánto tiempo dedicamos a orar, ¿no? Saben que veía unos datos de una iglesia, de iglesias en Corea del Sur. Hay una que tiene 1 millón de miembros y me impresionaba algunas actividades que tenían. Decía, oran todos los sábados desde las 11 de la mañana, desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana, ¿no? Un montón de personas pueden ir a orar, la iglesia está abierta desde las 11 de la noche a las 4 de la mañana los sábados. Y todos los días abren la iglesia a las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana para que la gente vaya a orar. Dice que todos los días tienen aproximadamente 10.000 personas en esos servicios, ¿no? Donde te levantás, haces tus cosas, vas, orás a la iglesia y después seguís con tu vida, ¿no? Y vaya que Dios ha bendecido esas iglesias, ¿no? Porque entendieron lo importante de orar juntos, ¿no? Creo que muchos lo sabemos cuando clamamos a Dios, cuando nos juntamos y oramos, y es, de vuelta, oraciones basadas en promesas. Dice que cuando hay 2 o 3 en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos, ¿no? Cuando nos juntamos y oramos y Dios pone el sentir en nosotros de clamar a Dios, Dios va a contestar sus oraciones, Dios va a honrar esa actitud de buscarle. Por eso, hermanos, no tiene que ser algo anexo la oración en la vida de nosotros y de la iglesia, sino que tiene que ser un pilar, como una pata más en la mesa. Vamos a leer Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué pasó en el 42? Las 4 cosas: el pan, la comunión, la doctrina de los apóstoles y las oraciones. Una mesa con las 4 patas bien equilibradas. Entonces, en el versículo 47, Dios añadía a la iglesia aquellos que habían de ser salvos. Dios bendecía a la iglesia. Por eso la importancia de orar. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pedro estaba preso. ¿Qué hacía la iglesia? Oraba sin cesar. Oraba y oraba y oraba. Y Dios manda un ángel, lo saca a Pedro, golpea la puerta y cuando le abre no podía creer
que estaba Pedro allí en la puerta porque Dios lo había librado. Qué importante, y ojalá, como decíamos al principio, Dios desea que seamos llamados casa de oración, ¿no? Y que seamos vistos por las personas como casa de oración, un lugar donde se puede venir a orar, a clamar a Dios, y que podamos experimentar. Saben que el salmista dice: gustad y ved que Jehová es bueno. ¿Y cómo podemos gustar? ¿Cómo podemos paladear a Dios? Viendo y comprobando que cuando le buscamos genuinamente, Dios se deja encontrar y Dios manifiesta su gracia y su poder para con su pueblo. Bien, dos cosas más y terminamos. La oración en la vida de Jesucristo. La oración en la vida de Jesucristo. Simplemente voy a resumir mucho acá. Hay muchísimos textos para hablar de la oración en la vida de Jesucristo. Por ejemplo, él antes de llamar a sus discípulos, él pasó toda la noche orando, ¿no? Tenía la importantísima tarea de elegir a sus discípulos, aquellos que los iban a acompañar en su ministerio, y él dice que se pasa toda la noche orando. Después en Lucas 22 y Lucas 22, 32 habla de que él ora por Pedro. En Getsemaní, ¿cuántas horas oró Jesucristo en Getsemaní? Al menos 3 horas. Al menos 3 horas, porque dice que él fue 3 veces a decirle a los discípulos: no habéis podido velar conmigo 1 hora, ¿no? Ahora, me llama la atención y lo pienso para mí. Jesucristo le pidió a sus discípulos que hicieran ¿qué cosa? Que oraran por él. ¿Cómo estaban los discípulos? No, pero ¿cómo estaban? Cansados. El Señor Jesucristo ¿no sabía que estaban cansados? Sí sabía. ¿Y qué les pidió? Que oraran con él. ¿Y qué hicieron los discípulos? Como muchas veces nos pasa. La verdad que el día nos sobrepasó, día complicado, un montón de obligaciones, problemas, cosas que nos estresaron, llegamos cansados, llegamos agobiados. Y no oré en todo el día. ¿Y qué me pide el Señor? Que esté con Él. Y tal vez, por eso la Biblia, la palabra de Dios dice que, o insiste mucho en eso, el mejor tiempo, no es el único, pero bueno, el más aconsejado es a la mañana, ¿no? Uno más lúcido. Los problemas ya vendrán a lo largo del día, ¿no? O tal vez no vendrán muchos de ellos porque he pasado tiempo orando. Pero hay veces que nos pasa, que nos levantamos, salimos, qué sé yo, y orar, bien, gracias. Y no, bueno, oro mañana porque ahora estoy cansado, ¿no? Y capaz que mañana volvemos a la misma vorágine, ¿no? Y nos termina pasando, como decíamos al principio, con Saúl. ¿Se acuerdan ese texto que leímos? Que cuando David comienza a reinar dice: traigamos el arca, porque durante el reinado de Saúl la han ignorado. Una vida ignorando la presencia de Dios. Jesucristo les pidió que oraran incluso sabiendo que estaban cansados. Ahora bien, Jesucristo oraba muchísimo, ¿no? Muchas veces, dice Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Yo me imagino lo impactante que debe haber sido ver orar a Jesucristo y las cosas que pasaban después de que Jesucristo oraba. Entonces, claro, sus discípulos veían que Juan enseñaba a los suyos a orar y yo: Señor, nosotros también queremos que nos enseñes a orar, porque vemos tu vida de oración, ¿no? Algunos textos para terminar sobre este punto. Dice Romanos 8:29 que nosotros hemos sido hechos conforme a la imagen de su Hijo. Primera de Pedro 2:21 dice que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y Primera de Juan 2:6 dice
que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Jesucristo nos dejó muchos ejemplos en la vida. Uno de los ejemplos es relacionado a la oración. Jesucristo oraba mucho. Y nosotros, si decimos que, como dice clarísimamente, es un pasaje que nos tiene que hacer reflexionar mucho, el que dice que permanece en Él, que está en Él, debe andar como Jesucristo anduvo. Y entre las cosas que hizo Jesucristo fue orar mucho a Dios. Bien, ¿cuál es el peligro con todo esto? Vamos a leer dos últimos textos. Isaías 43, 22. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Qué triste versículo, pero también puede ser nuestra realidad. Tal vez hoy estoy animado, con ganas de orar, con ganas de clamar a Dios, porque hay necesidades, porque estoy en una buena relación con Dios, pero ¿cuál es el peligro del cual siempre tenemos que estar atentos? De cansarse. De repente empezamos a invocar menos a Dios, de repente empezamos a orar menos a Dios y nos empiezan a llamar la atención más otras cosas. Y Dios tristemente tiene que decir: de mí te cansaste, oh Israel. Y el último versículo, ¿tenemos NTV? No, bueno, lo voy a leer yo en NTV, pero Salmo 27:8, Salmo 27:8, me encanta este versículo en NTV, dice: mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, he aquí, aquí vengo, Señor. Mi corazón te ha escuchado, te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. La Biblia dice que cada hijo de Dios tiene el Espíritu Santo en su corazón. ¿Qué te dice el Espíritu Santo? Ven y conversa conmigo. Internamente te mueve a orar a Dios. Pero muchas veces, enseguida, cuando termine esto, cuando haga aquello otro, y después, cuando quieres ver, pestañaste, se acabó el día y ya estás más pensando en la cama que en otra cosa. Escuchemos el llamado de Dios, el que hace a cada cristiano en nuestro interior. Ven y conversa conmigo. Ojalá que cada uno de nosotros le pueda decir, he aquí vengo, Señor. Ojalá que estos estudios que hemos hecho a lo largo de este mes nos sirva para, en lo personal, orar más. Y también como iglesia. Que ahora cuando nos saludemos, hagamos grupos y todos clamemos a Dios. Que también en los diferentes momentos, los sábados, animamos a más hermanos y hermanas a venir también, a clamar a Dios, a orar. No va a ser para nada un tiempo en vano. Bien, vamos a terminar entonces ya que Helmut está con... ¿O puedes venir? Bien. Entonces le vamos a dar a Helmut para que cierre con una oración y con los anuncios finales.